Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de grado cuarto. Para esta semana, pues damos inicio a nuestro trabajo, la guía número 4, la cual nos viene a hablar sobre los números decimales. Vamos aquí en esta guía a iniciar primero con la parte de qué voy a aprender. Aquí nos dicen pues que en esta guía estaremos aprendiendo a identificar los números decimales y que para ello te invito a que escribas en qué contextos o momentos de tu vida has utilizado o has visto los números decimales. Entonces, vamos a escribir algunos ejemplos en donde hayamos observado los números decimales. Por ejemplo, en los productos eh, de comida, como por ejemplo, si ustedes aún no se han dado cuenta, por ejemplo, la gaseosa, cuando nos dicen 2,5 litros, entonces en los envases de gaseosa. Entonces podemos escribir envases de gaseosa o envases de yogur, de leche, ¿verdad? En los empaques de comidas, si ustedes se han dado cuenta también, 2,5 kilogramos de arroz. Entonces, ahí también hemos visto los números decimales o cuando vamos a la carnicería y compramos carne o pollo, ahí también se utilizan los números decimales. Entonces, vamos a escribir algunos ejemplos de la vida donde nosotros hayamos utilizado los números decimales. Eso es lo primero que vamos a hacer en nuestra actividad. Luego viene lo que es la explicación, y aquí nos vienen a nosotros a enseñar cómo vamos a identificar un número decimal, cómo los vamos a leer. Entonces nos dicen que un número decimal pues nos ayuda a expresar situaciones o cantidades no enteras, que en él se identifica una parte entera y una parte decimal. Los números decimales se pueden presentar en una recta numérica. Entonces aquí pues viene un ejemplo donde tenemos. Nos dicen acá que los científicos estudian un gran meteorito en el laboratorio astronómico. Dice que el número 412,145 que registra la balanza digital en un número decimal tiene dos partes separadas por una coma. Entonces, este número está formado o está compuesto por dos partes, lo que está antes de la coma y lo que está después de la coma. Lo que está antes de la coma se llama parte entera y esto quiere decir que este número tiene unidades, decenas y centenas. También tiene una parte decimal, que son las décimas, centésimas y milésimas. Entonces, eso es lo que nos explican acá, la descomposición de un número decimal en su parte entera y en su parte decimal. Entonces, eso es lo primero que nos viene a explicar en esta guía de trabajo. Bueno, entonces vamos a mirar algunos ejemplos de números decimales. Entonces, por ejemplo, si tenemos el número 32,726, la parte entera, recuerden que siempre va a ser lo que está antes de la coma y la parte decimal es lo que viene después de la coma. Entonces, este número tiene 32 unidades enteras y tiene 726 milésimas. Entonces, quiere decir que la parte decimal sería 726 y la parte entera sería 32. Si tenemos, por ejemplo, el número, este número lo tenemos, este número es el 4763. Esa sería la parte entera, esta sería la parte entera, el 4763 y la parte decimal vendría siendo el 81, que serían las centésimas. Entonces, un número decimal, como ustedes saben, está formado por dos partes. Uno, que es la parte entera, y dos, que es la parte decimal. Entonces, la parte entera, en este caso, ya sabemos que es el 4763 y la parte decimal es el 81 centésimas. Si tenemos, por ejemplo, el número 92 6 décimas, entonces aquí tenemos parte entera, que sería el 92, y parte decimal,
que sería las 6 décimas que tiene. Entonces, este número está formado por su parte entera y su parte decimal. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando para esta semana, lo que es la conformación de un número decimal en su parte entera y en su parte decimal. Vamos a estar identificando esta estructura en un número decimal. ¿Listo? Bueno, entonces venimos acá y miramos, vamos a mirar lo que se pide en la actividad. Entonces aquí nos están pidiendo, escribe la parte entera y la parte decimal en cada número. Entonces vamos a decir cuál es la parte entera, por ejemplo, en el 2,1. Entonces recuerden que la parte entera es lo que está antes de la coma y la parte decimal es lo que viene después de la coma. Entonces aquí escribimos la parte entera y aquí la parte decimal. Lo mismo hacemos con el 6,89. Parte entera, la escribimos y la parte decimal. Igual con esta y con esta. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer en la primera parte de la actividad. Luego acá nos piden escribir los siguientes números. Entonces nos dicen 18,62. Entonces vamos a escribir cómo se escribe el 18,62. Entonces el 18, ya sabemos, lo escribimos. Luego coma 62. Entonces el 62. Entonces ahí tendríamos el 18,62. Lo mismo hacemos con los otros dos. Entonces escribimos 5 unidades y 3 centésimas. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, 21 unidades, 4 centésimas, por ejemplo. Recuerden que para la centésima tienen que haber dos números. Si yo le dijera 4 centésimas, entonces solamente está sonando un número. Entonces aquí agregamos un cero. Entonces este sería el 21 unidades, 4 centésimas. O si yo les dijera el 2 unidades, 4 milésimas. Entonces las milésimas ya son 3 números. Si solamente suena el 4 y están las milésimas, entonces iría acá y los otros dos espacios se llenarían con ceros. El número, por ejemplo, 58 unidades, cuando hablamos de 58 unidades, entonces esta es la parte entera. Luego venimos con la parte decimal. Por ejemplo, 58 unidades, 25 10 milésimas. El 10 milésimas, recuerden que son 4 cifras. Entonces, tendrían 4 cifras acá. Entonces, 58 unidades, 25 10 milésimas. Entonces, 25 iría acá. Y entonces los espacios sobrantes se llenan con ceros. Entonces, asimismo vamos a leer estos dos números y los vamos a escribir cómo se escribirían estos dos números. Aquí vamos a clasificar la parte entera, las décimas, las centésimas y las milésimas. Entonces vamos a identificar parte entera. Recuerden que el primer número después de la coma se llaman décimas, el segundo se llaman centésimas y el tercero se llaman milésimas. Hacemos esa descomposición de los números acá. Luego, por último, vamos aquí a un pequeño problema donde nos hablan sobre que Rodrigo pues midió a su papá con una cinta métrica y el resultado de su medición fue de 1,87. Vamos a escribir ese número en esta descomposición y vamos a decir cómo se leería el número. Y lo mismo hacemos con esta, leemos y solucionamos. Cualquier duda, pregunta o inquietud, pues ya saben que me la pueden hacer y yo con gusto les colaboro. Buen día.